para hablarnos más acerca de esto y profundizar sobre qué significan todas estas cifras, tenemos aquí en el estudio a Francisco Rivas, el director del Observatorio Nacional Ciudadano, precisamente que presentó este reporte y esta situación de las fosas en nuestro país. Francisco, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Un gusto, como siempre, estar aquí contigo. Gracias, Francisco. Y pues, primero acerca de esta situación, había varios datos que ustedes revelaron, pero llama la atención esta disparidad en las cifras, porque unos tienen una, otros tienen otras. ¿Significa que las han encontrado? ¿Significa que son las que hay? Pues desafortunadamente, seguramente no son las que hay, sino son de las que tenemos conocimiento. Ni siquiera podemos decir que son las que han encontrado. O sea, ojalá pudiéramos garantizar que todas aquellas fosas clandestinas que han sido localizadas por una autoridad se encuentren en estadística oficial, cosa que no tenemos la certeza, desafortunadamente, por la falta todavía de una sistematización y una responsabilidad de las autoridades en registrar adecuadamente las fosas. Y todavía dentro, si vemos una confusión en los números por parte de las autoridades federales, pues tenemos una abierta irresponsabilidad y negligencia de parte de las autoridades locales. O sea, es decir, tenemos algunos estados, por ejemplo San Luis Potosí, que no reporta fosas clandestinas cuando paralelamente pues han sido halladas por las autoridades federales. Quiere decir que en cierta manera estamos viendo que la autoridad local no está haciendo absolutamente nada por buscar si hay o no hay dentro del territorio este tipo de comportamientos. Recordarás lo que platicábamos hace 15 días sobre las desapariciones forzadas e involuntarias. Cuando nosotros pensamos al fenómeno delictivo en México, cuando pensamos en lo que ha venido sucediendo en los 30 años en México y cruzamos con la debilidad institucional, con la corrupción, pues todavía muy sólida dentro de muchas instituciones, la colusión con los grupos criminales, podemos entender que desafortunadamente cuando hablamos de disminución en las cifras de homicidio, cuando vemos que hay una confusión en las desapariciones, cuando vemos que hay un problema en estos hallazgos, pues los tenemos que entender como un problema cruzado. Nosotros hemos insistido que la disminución aparente en materia de homicidio doloso no necesariamente responde a una disminución del fenómeno, sino puede depender de otros factores como son precisamente el de fosas clandestinas, porque estos no están registrados adecuadamente tampoco en las cifras de homicidio y como ves también hay una confusión importante si quisiéramos hasta cruzar en el número de víctimas. Para que se pueda decir que hay una persona víctima de homicidio dentro de una fosa, lo que se debe hallar es por lo menos, y perdón si soy tan gráfico, se debe hallar por lo menos una cabeza o por lo menos un torso. No, una cabeza o un torso, porque tú podrías encontrar osamenta que no necesariamente pueden ser brazos, piernas, dientes, cualquier otra parte del cuerpo que no te garantiza que hay la pérdida de vida de una persona. Pero pues aún así debería de existir un ejercicio de sistematización, en decir, por lo menos encontramos tantos cuerpos y tú a través de un análisis genético y a través de antropología puedes saber si una determinada osamenta más o menos corresponde a un cuerpo y paralelamente pues cuántas otras osamentas que no están ligadas a ese cuerpo son halladas. Es decir, yo podría encontrar un cuerpo hecho en 1.000.000 de pedazos, pero pues debe haber un ejercicio de parte de la autoridad por tratar de encontrar pues a qué corresponde y luego cruzarlo, y ya lo habíamos platicado la vez pasada, con la base de datos antemortem, postmortem, que es un software donado por la Cruz Roja Mexicana para tratar de encontrar si esa persona que se encuentra dentro de una fosa clandestina corresponde eventualmente a una persona desaparecida reportada dentro de alguna de las bases nacionales o de las procuradurías locales. Pero entonces, si tenemos estas cifras, no está esa sistematización. No está esa sistematización, no están muchos, como te digo, reportados en homicidio, hay una confusión en números. También podemos afirmar que en algunos casos hemos encontrado
que un mismo evento es reportado por más de una autoridad. Entonces, por eso mismo tampoco podemos sumar y decir que son 1,000, 2,000 o 3,000, porque corremos el riesgo también de nuestra parte de cometer una negligencia y hacer una suma de fosas que pueden estar reportadas más de una vez. ¿A qué llamamos a la autoridad? A que ponga orden en esto, porque en la medida en la que no se tiene un diagnóstico preciso sobre cómo estamos, pues tampoco puedes generar una política pública eficaz para combatir un fenómeno. Y esto te habla, por un lado, de falta de control del territorio de la autoridad, por falta de penetración de la autoridad en el territorio y, por otro lado, del control de los grupos criminales sobre ese mismo territorio. Ahora, Francisco, estamos hablando de lo que está reportado. Todos los estados reportaron su situación de fosas, porque leía que algunas no estaban reportando. Mencionaste San Luis Potosí. Pero Tamaulipas. todos, o sea, si nosotros analizamos el comportamiento de los últimos 14 años, encontramos que por lo menos una vez vienen reportados a nivel entidad una fosa clandestina. Si hacemos, o sea, en un respiro más amplio, si hacemos un análisis, o sea, cruzamos lo que reporta Policía Federal, Procuraduría General de la República, otras autoridades federales y Fiscalías y Procuradurías Generales de los estados, encontramos que se han encontrado fosas en por lo menos todos los estados. Ahora, las fosas son un fenómeno que tiene que ver con manchas semiurbanas o rurales abiertamente. En las ciudades lo que encontramos más comúnmente son, insisto, pues sé que estoy hablando de un tema muy delicado y lo quiero hacer con todo respeto, porque pues así es, estamos hablando de víctimas, sean estas quienes sean. Y en las ciudades lo que encontramos más comúnmente son las cocinas, es decir, donde desaparecen los cuerpos en lo equivalente a los tinacos, a los a pilas, o sea, a contenedores que pueden permitir el deshacer los cuerpos con químicos para pues finalmente que no quede nada de ellos. Y las fosas casi siempre donde se dan en otro tipo de... En las zonas semiurbanas o abiertamente rurales, porque pues ahí tienes el terreno. Y en esto, como te digo, la carencia de protocolos de búsqueda temprana, etcétera, nos han llevado a que los ciudadanos hayan asumido un rol que no les toca. Hoy lo estamos viendo en Tierra Blanca, en Veracruz, pero este es un movimiento que nace en Guerrero, que es una de las entidades con la mayor presencia de fosas clandestinas, en donde los ciudadanos pues generan su propia inteligencia y se mueven hacia las zonas en donde saben que hay una cierta posibilidad que existan estas fosas clandestinas, y lo que hacen es empiezan a pues donde ven que hay, con sus picos, con sus palas, donde ven que la tierra está medio movida, empiezan a ir ahí, y lo que hacen en muchos casos es plantar una varilla y para abrir, y si huele mal, o sea, si hay olor a podridumbre, entonces empiezan a excavar. El problema también es que, sabiendo que hay una penetración del crimen organizado en esa zona, en muchos casos los activistas de derechos humanos y las personas estas brigadas de las que hablo, pues tienen poco tiempo para investigar, y obviamente no lo hacen con los requerimientos que deberían de ser, con los estándares que deberían de ser, para poder luego llevar a cabo una investigación adecuada que nos lleve a justicia para las víctimas. Hoy, pues desafortunadamente sabemos que pocas procuradurías del país tienen antropología forense, que es la que sirve precisamente para identificar un cuerpo, para poder recrear una escena del crimen, y por eso también poder identificar posibles culpables relacionados con la muerte de la víctima. Pues ahí está un gran hueco en materia de justicia, combinado también con lo que hablábamos precisamente cuando estrenamos aquí tu participación, Francisco, las desapariciones forzadas, íntimamente ligados ambos fenómenos. Y bueno, ya nos están mostrando este panorama. Veremos entonces qué pasa también en los próximos días, y también cómo explicar, Francisco, esto que acaba de ocurrir esta semana. Michoacán, Tamaulipas, se siguen dando estas situaciones, se está moviendo también el mapa delictivo, también está un tema pendiente. Pues mira, rápidamente tocando este tema, lo que estamos viendo en Tamaulipas y lo que estamos viendo en Michoacán en realidad tiene que ver con un problema que no se ha acabado de resolver. Es decir, tú tienes entidades en donde la penetración de la criminalidad es muy fuerte, donde hay una debilidad institucional muy fuerte. Sabemos que en Tamaulipas las autoridades federales son las que siguen llevando a cabo la seguridad, pero la autoridad federal no tiene la posibilidad de subsidiar al Estado
por eterno. O sea, si nosotros consideramos que la Policía Federal se compone de 45,000 elementos y estos deben alcanzar para todo el país, para las áreas centrales y muchos otros trabajos de inteligencia, etcétera, etcétera, pues te das cuenta que si jalas la cobija por un lado vas a destapar. Y cuando tienes abiertos tantos frentes desde Colima, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, el Estado de México, varias partes de la frontera, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, te das cuenta que pues algo va a fallar. Y por otro lado, pues en Michoacán el trabajo que apenas se está empezando a hacer, pues va a tardar tiempo en resolverse, porque pues ahí había una debilidad institucional, se dejaron las instituciones verdaderamente que se pudrieran desde adentro, y lo peor del caso es que lo que se hizo, lo que se trató de hacer con los grupos de autodefensa, pues fue de alguna manera, digamos, tratar de poner un parche a un problema muy grande, pero no resolverlo. Y ese parche probablemente, pues en algún momento va a reventar y va a acabar la violencia se va a seguir manifestando en Michoacán hasta que no logremos generar condiciones mejores para la entidad. Pues un tema que vamos a desmenuzar en tus próximas colaboraciones. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre. Gracias. Nos vamos ya